Historia 1. La cosecha. Sarah avanzaba por el polvoriento camino de tierra que conducía a la granja de sus abuelos. El sol de otoño se perdía bajo el horizonte, proyectando largas sombras sobre los campos de maíz. El aire era fresco y nítido, y el dulce aroma de las hojas en descomposición llenaba sus pulmones. A pesar del frío en el ambiente, el corazón de Sarah se sentía cálido y feliz por los días que tenía por delante. Le encantaba visitar la granja de sus abuelos cada año, pero esta vez, algo era distinto. Al acercarse a la casa familiar próxima a la granja, una sensación de inquietud la invadió. Los espantapájaros que poblaban los campos parecían observarla con sus ojos de botón, al tiempo que sus ropas raídas ondeaban en la brisa. Las mazorcas de maíz susurraban como si se estuvieran contando secretos entre ellas. Empujando la oxidada puerta de madera en la verja exterior, Sarah avanzó por el camino hacia la puerta principal de la casa. El columpio del porche crujía suavemente con la brisa, y las ventanas estaban oscuras, sin signos de vida en su interior. Vaciló por un momento, pero el sonido de su estómago gruñendo la instó a continuar. Tras un profundo suspiro, empujó la puerta y entró. El interior de la casa estaba débilmente iluminado, la única fuente de luz provenía de una sola lámpara en la esquina de la cocina. Notaba el aire espeso con el olor a polvo y madera vieja, y Sarah se estremeció cuando un escalofrío le recorrió la espalda. «Hola», exclamó, pero no hubo respuesta. Sin desanimarse, Sarah se adentró en la cocina y comenzó a hurgar en los armarios, buscando algo para comer. Encontró un pan y un poco de queso y empezó a hacerse un sándwich. Pero al alcanzar el pan, escuchó un susurro bajo proveniente de la despensa. Con el corazón acelerado, Sarah dejó el pan y se acercó despacio a la puerta de la despensa. Con manos temblorosas, la empujó hasta abrirla, revelando filas de frascos llenos de una extraña sustancia brillante. Los frascos parecían refulgir con una luz sobrenatural, arrojando sombras siniestras sobre las paredes. El estómago de Sarah se revolvió cuando se dio cuenta de lo que estaba viendo. Los frascos contenían órganos humanos, encurtidos en algún tipo de salmuera. Retrocedió a toda prisa. Sus pensamientos iban del horror a la incredulidad. Antes de que pudiera reaccionar, un par de manos la agarraron por detrás, arrastrándola hacia la oscuridad de la despensa. Luchó contra su agresor invisible, dando patadas y gritando mientras luchaba por su vida. Pero las manos eran fuertes, su agarre era inexorable. Con un repentino estallido de fuerza, Sarah logró liberarse y salió tambaleándose de la despensa, tratando de recobrar el aliento. Pero la casa seguía vacía y no había señales de sus abuelos. El pánico se apoderó de ella al darse cuenta de que estaba sola, atrapada en este mundo de sombras retorcidas y secretos susurrados. Con manos temblorosas, alcanzó la puerta, desesperada por escapar de allí. Y al salir, se congeló de puro horror. Los espantapájaros que una vez habían vigilado silenciosamente los campos ahora parecían estar vivos. Sus extremidades de paja temblaban y sus ojos de botón brillaban con malévola intención. Y en el centro de todo, una figura emergió de la oscuridad, una grotesca criatura hecha de carne y hueso, con el rostro aterrorizado de la propia Sarah retorcido en agonía. Tras soltar un grito primal, Sarah se dio la vuelta y corrió, su corazón latiendo con fuerza en su pecho. Pero no importaba lo rápido que corriese, no podía escapar de la pesadilla que la había envuelto. Mientras la oscuridad la rodeaba, pues ya había caído la noche, se dio cuenta con un temor abrumador de que estaba condenada a vagar por estos campos malditos por toda la eternidad. Cuando los abuelos de Sarah regresaron a la casa, se encontraron enfrentados por la misma grotesca criatura que había reclamado la vida de su nieta. Pero en lugar de atacarlos, la criatura extendió una mano con garras, ofreciéndoles una elección: unirse a Sarah en el tormento eterno o convertirse en sus siervos voluntarios, atados para siempre a la oscuridad que acechaba en los campos. Con lágrimas en los ojos, tomaron su decisión, sellando su destino para siempre. Historia 2. El laberinto del maizal.
El pequeño pueblo de Aston era conocido por sus pintorescos paisajes y su comunidad alegre y unida, pero había una atracción que atraía visitantes de todas partes cada otoño, el Festival del Laberinto de Maíz. Celebrado en las afueras del pueblo, el laberinto era una extensa maraña de altos tallos de maíz. Sus sinuosos caminos eran un desafío incluso para los aventureros más experimentados. A medida que el sol se perdía bajo el horizonte, arrojando largas sombras sobre los campos, un grupo de adolescentes se reunía en la entrada del laberinto. Su emoción era palpable, al fin y al cabo el festival solo tenía lugar una vez al año. Entre ellos estaban Jake, el líder intrépido, Amelie, la chica estudiosa con gusto por la aventura, Tyler, el payaso de la clase con una vena traviesa, y Sarah, la chica tranquila que siempre parecía saber más de lo que dejaba ver. Dispuestos a pasar un buen rato, entraron en el laberinto. Sus risas resonaban entre las hileras de maíz. Los tallos se alzaban sobre ellos, arrojando sombras misteriosas en la luz que se desvanecía. Pero los adolescentes no se dejaron intimidar. Su ánimo estaba alto, confiaban en salir de allí sin problemas, aunque eran conscientes de que se embarcaban en un pequeño viaje hacia lo desconocido. Mientras caminaban por el laberinto, el aire parecía espesarse con el olor de las hojas en descomposición y la tierra húmeda. El susurro de los tallos de maíz parecía murmurar secretos, y las sombras danzaban entre las hileras, jugando con sus mentes. Pero aún así, siguieron adelante, decididos a conquistar el laberinto y salir victoriosos de la prueba. Pasaron horas y el maizal parecía extenderse interminablemente ante ellos. Los adolescentes se cansaron. Su emoción dio paso a la frustración y el miedo. Y justo cuando pensaban que toda esperanza se había perdido y no lograrían salir de allí, tropezaron con un claro en el centro del laberinto. El alivio los invadió cuando se desplomaron en el suelo, agradecidos de haber encontrado un respiro del laberinto interminable en medio de aquel campo agónico. Rieron y bromearon, y de repente sus espíritus volvían a animarse, al fin y al cabo volvían a ver la luna con claridad en mitad del cielo. Pero su risa fue efímera, porque al mirar a su alrededor, se dieron cuenta de que no estaban solos. Parado frente a ellos estaba una figura grotesca. Su cuerpo estaba compuesto de vides retorcidas y vegetación podrida. Sus ojos brillaban con una luz sobrenatural, y sus garras en forma de espinas relucían a la luz de la luna. Los adolescentes jadearon horrorizados al darse cuenta de que estaban cara a cara con la criatura que acechaba el laberinto. Con un gruñido gutural, la criatura se lanzó hacia adelante, con sus garras extendidas y sus colmillos al descubierto. Los adolescentes gritaron mientras se ponían de pie. Sus corazones empezaron a latir con fuerza en sus pechos. Empezaron a correr, pero el laberinto parecía cambiar y transformarse a su alrededor, atrapándolos en su tránsito interminable. Desesperados por escapar, corrieron ciegamente entre las hileras de maíz. Su aliento saliendo se escapaba entre jadeos entrecortados. Pero sin importar hacia dónde se dirigieran, se encontraban de nuevo donde comenzaron, en el claro, una y otra vez, con la risa burlona de la criatura resonando en sus oídos. Sin ninguna dirección clara en la que correr, los adolescentes se agruparon, de espaldas a los altos tallos de maíz. Sabían que su tiempo se estaba agotando, que pronto la criatura los reclamaría como suyos. Y mientras la oscuridad los rodeaba, se dieron cuenta con un temor abrumador de que nunca escaparían del laberinto con vida. Aquella no era solo una simple atracción sino un laberinto maldito creado por un espíritu vengativo que buscaba atrapar a víctimas desprevenidas. La criatura que acechaba el laberinto no era simplemente un monstruo, sino la personificación de la ira y la angustia del espíritu, condenada a atormentar eternamente a aquellos que se atrevieran a entrar en su dominio. Y como descubrieron los adolescentes, estaban destinados a convertirse en sus últimas víctimas, atrapados en el campo de maíz para toda la eternidad. Historia 3. El silo embrujado. A la orilla del pueblo, eclipsada por el imponente silo que se alzaba ominosamente contra el horizonte, se encontraba la granja de la familia Peterson.
Una vez un centro próspero de actividad agrícola, la granja había caído desde hacía tiempo en el abandono, con sus campos yaciendo yermos y sus edificaciones desmoronándose con el paso de los años. Pero había una estructura que aún desafiaba con firmeza los estragos del tiempo: el silo. Durante años, el silo había permanecido en pie como un guardián silencioso junto a la granja. Sus paredes desgastadas eran testigos del paso del tiempo. Pero detrás de su fachada desmoronada acechaba un oscuro secreto, un secreto que había estado sepultado durante décadas, oculto de miradas indiscretas, pero mencionado por los lugareños entre susurros. La leyenda decía que hace muchos años, la tragedia había golpeado a la familia Peterson. La hija del granjero, una chica brillante y llena de vida llamada Lily, había encontrado un trágico final dentro de los confines del silo. Algunos decían que había caído a su muerte mientras jugaba cerca del borde de la estructura, mientras que otros hablaban de fuerzas más oscuras en juego, afirmando que su espíritu aún rondaba el silo hasta el día de hoy. A pesar de las advertencias, la curiosidad venció a un grupo de muchachos en una noche fatídica. Atraídos por el atractivo de lo desconocido, se aventuraron en la oscuridad. Se encaminaron hacia el silo. Sus pasos eran amortiguados por la espesa capa de hojas caídas que alfombraba el suelo del bosque que rodeaba la granja. Entre ellos estaba Alex, un temerario intrépido con gusto por el peligro; Mia, un espíritu libre con amor por la aventura; Ryan, un escéptico que se burlaba de la idea de fantasmas y espíritus; y Lily, una chica tranquila con una mirada atormentada en sus ojos. Sí, también se llamaba Lily. Como la chica de la tragedia. A medida que se acercaban al silo, una sensación de malestar los invadió. El aire parecía espesarse con el olor a descomposición y podredumbre. El silo se alzaba ante ellos. Su forma sombría se recortaba contra el cielo iluminado por la luna. Pero a pesar del frío en el aire, los muchachos continuaron, ansiosos por descubrir los secretos ocultos en el interior del edificio. Con manos temblorosas, empujaron la puerta chirriante y entraron en el silo, débilmente iluminado. El aire estaba cargado con el olor a polvo y moho, y el sonido de sus pasos resonaba en aquellas altísimas paredes, provocando escalofríos por sus espaldas. A medida que ascendían por la escalera de caracol que conducía a la cima del silo, la atmósfera se volvía cada vez más opresiva. El silencio solo se interrumpía por el crujido ocasional de las tablas de madera bajo sus pies. Pero aún así, continuaron. Su curiosidad los impulsaba hacia adelante. Finalmente alcanzaron la cima del silo, donde una pasarela estrecha rodeaba el perímetro, ofreciendo una vista impresionante del campo que rodeaba la vieja granja de los Peterson. La luna se veía baja en el cielo, arrojando un resplandor etéreo sobre los cultivos, y las estrellas centelleaban en lo alto como faros distantes en la noche. Pero su momento de asombro fue efímero, porque al darse la vuelta para irse, fueron recibidos por una imagen que los heló hasta los huesos. Frente a ellos estaba la figura fantasmal de una joven, con su rostro pálido retorcido en angustia y sus ojos ardiendo con una luz sobrenatural. Con un grito ahogado, Lily retrocedió. Su corazón latía con fuerza en su pecho. Los demás observaron horrorizados mientras la aparición fantasmal extendía sus manos espectrales, su tacto frío y húmedo contra su piel. Pero en lugar de atacar con ira, la figura fantasmal parecía llamarlos más cerca. Sus ojos suplicaban comprensión. Y mientras miraban en esas profundidades atormentadas, no vieron un espíritu vengativo buscando retribución, sino un alma perdida atrapada en un reino de oscuridad eterna. Con el corazón lleno de compasión, Lily extendió la mano hacia la figura fantasmal, ofreciendo consuelo y compañerismo en su momento de necesidad. Y mientras lo hacía, sintió una sensación de paz invadiéndola, sabiendo que había ayudado a liberar a un alma torturada de su tormento interminable. Mientras descendían por la escalera de caracol, el silo parecía brillar con una luz sobrenatural. Sus paredes desmoronadas palpitaban con la energía de una esperanza recién descubierta. Y al salir al fresco aire nocturno, sabían que habían enfrentado sus miedos y salido victoriosos. El vínculo entre ellos era más fuerte que nunca.
A partir de ese día, el silo se erigió como un testimonio del poder de la amistad y la resistencia del espíritu humano. Sus paredes resonaban con la risa de aquellos que se atrevieron a aventurarse dentro de su cerrado espacio. Y aunque la leyenda del fantasma de Lily Peterson viviría en los corazones y mentes de aquellos que la vieron, ya no era solo un viejo cuento de miedo y desesperación, sino de esperanza y redención. Hasta aquí las historias de hoy. Recuerda hacer clic en el botón de suscribirme para no perderte ni uno de nuestros relatos. Esperamos que duermas bien y que las pesadillas estén solo en tus sueños.